Hermanos, Dios los bendiga. Mi Dios amado me dijo en su santa profecía que unos de mis familiares estarían pasando peligro de muerte. Así fue que mi hija y su esposo se infectaron con el coronavirus. Mi hija va a la iglesia y ella estuvo en constante oración y Dios la sanó en corto tiempo. Su esposo no va a la iglesia y él decía que Dios no existe. A él le dio la enfermedad muy fuerte. Estuvo 3 días con mucha dificultad para respirar. Al cuarto día lo llevaron al hospital, pero no pudo conseguir atención médica porque el hospital estaba lleno de pacientes infectados. Estando él en su casa, el cuarto día entró en desesperación por tener mucha dificultad para respirar y ninguna clase de medicamentos o antibióticos o hierbas caseras le daban solución a esta enfermedad. Mi hija le dijo que ore a Dios, que reconozca que Dios existe y se reconcilie con Dios, que le pida perdón, que Dios es el único quien lo puede ayudar y sanar. Él en su angustia clamó al Dios viviente, como mi hija le dijo. Al instante Dios le devolvió la respiración normal. Ahora ellos están sanos, agradeciendo al Dios que vive por la eternidad, por su inmensa bondad y misericordia. Dios permitió que mi hija, por esta enfermedad, reciba dineros en su número de cuenta, hasta de personas que ella no conoce. Y su esposo está trabajando, él tiene un buen trabajo. He testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Testifico para alabar y glorificar a mi Padre Celestial. El Señor me decía en las profecías que me esforzara cada día más, porque muy pronto me estaría dando una gran bendición espiritual, la cual deseaba, y que también me estaría libertando. Hermano, en estos días de cuarentena, cuando veo las enseñanzas del hermano Carlos Alberto Baena y de nuestra hermana María Luisa, he sentido la liberación que el Señor ha hecho en mí. El sábado 13 de junio entré a mi aposento a alabar a mi Señor y en medio de la alabanza el Señor me dio el bautismo con el Espíritu Santo y también me dio profecía usando mis labios, el cual fue de gran gozo y mucha alegría para mí, donde veo cumplidas aquellas promesas hechas por los labios de nuestra hermana María Luisa. El Señor me ha dado grandes bendiciones espirituales y también materiales. Esto lo testifico para alabar y honrar a nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga. Testifico para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Tengo un hijo que a los 14 años cayó en el consumo de sustancias psicoactivas. Han sido 9 años de grandes dificultades, de grandes luchas, pero el Señor siempre estuvo con nosotros para fortalecernos y para consolarnos. Nos decía que obraría grandes cambios en este ser. En los últimos 2 años empezó a presentar problemas psiquiátricos. Él se veía su cara deforme y esto hacía que él entrara en severas depresiones y en muchos episodios de violencia en los que pues destruía nuestros electrodomésticos, nuestros enseres. Antes del confinamiento, en el mes de febrero, el Señor se glorificó permitiendo que pudiéramos llevarlo a un centro, a un hospital, ya que antes nunca él tuvo la voluntad. En los 5 días que estuvo en esa institución se presentaron muchos inconvenientes, pero el Señor escuchó cada una de nuestras peticiones y a los 5 días ya estaba en un centro de rehabilitación. El Señor respaldó la medicación y a los 2 meses le quitaron todos los medicamentos psiquiátricos y solo quedó con media tableta para que él pudiera dormir. Sin embargo, siempre quiso dejar la institución, pero el Señor en su infinita misericordia, en la oración que su sierva amada hizo por las personas que tienen estos problemas,
En estas 2 últimas semanas mi hijo estaba atormentado porque él sentía que su intelecto estaba afectado por el consumo, que le costaba trabajo participar con ideas en sus reuniones y que no se sentía capaz de seguir estudiando. Pero de nuevo la hermana María Luisa oró por estas personas. El mismo día en la tarde nos comunicamos telefónicamente con mi hijo y nos sorprendió al decirnos que ya le gustaba estar allá, que se sentía contento y que iba a poner de su parte. Vemos la misericordia del Señor, el respaldo a su hija amada, cómo el Señor se preocupó por hacer que este confinamiento lo pasáramos tranquilas. Por ello y por todas las maravillas que está haciendo en medio de nosotros, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Yo testifico que en profecía, mi Señor, entre muchas de sus promesas, me había dicho que me estaría sanando, que me estaría quitando todos esos achaques que yo tenía. Estaba sufriendo por un dolor crónico en la columna a la altura de la zona lumbar. Llevaba ya casi 20 años con este dolor y había sido tratada por la ciencia médica a lo largo de todos estos años con medicamentos y tratamientos fisioterapéuticos, pero nada había hecho que el dolor al menos disminuyera. Por el contrario, con el paso de los años, este se hacía más intenso y más limitante. En mi hogar pasaba la mayor parte del día en cama y aún en mis sueños yo sentía el dolor y al levantarme el dolor era más intenso, más insoportable. Cuando le oraba al Señor, le decía que hacía tanto que sentía ese dolor que ya había olvidado que era un instante sin un solo dolor en el cuerpo. En todas sus enseñanzas y en sus meditaciones, y cuando Dios usó a la hermana y nos dio esa profecía general tan hermosa, me llené de gran gozo y le dije al Señor que yo no era merecedora de tanto, pero tomaba esas palabras para mí y que yo estaba sana. Y fue así como a los pocos días, sintiendo ya como si mi cuerpo se fuera a partir en dos, terminé una de mis labores del día y sostenida de la pared, llegué a mi habitación y me acosté. Empecé a hablar con el Señor. En esos momentos, uno de mis pequeños me llamó porque me necesitaba y con todo el cuidado que debía hacer cada día para levantarme, quedé sentada en la orilla de la cama. Sentí algo extraño, pero solo fue al quedar de pie que sentí que no necesité de ningún apoyo y entendí que no sentía el dolor. Fue una alegría inmensa, fue un momento indescriptible. Yo me movía, yo saltaba, pero no podía hablar, solo reía y en este momento aún me parece mentira que después de casi 20 años yo no sienta ese dolor, que yo no tenga después de todos estos años, me siento liviana, me siento feliz y no paro de decirle al Señor que muchas gracias. Esto lo testifico para honrar y glorificar a mi Padre Celestial. Nuestro testimonio está basado en un comentario que hizo nuestra amada hermana María Luisa en la enseñanza del 10 de mayo de 2020, donde la hermana hace referencia acerca de las brujerías y hechicerías. Es así, hermanos, como hace más de 2 años, el Señor me permitió vivir una experiencia de este tipo y por medio de la cual Él me trajo a nuestra iglesia, que mi hijo menor en ese entonces ya empezaba a cursar el grado 10º o 5º de bachillerato, teniendo él 15 años de edad, pero en esos primeros 3 días le notábamos actitudes extrañas, no normales en él. Empezó hablando incoherencias, tenía momentos de tristeza y llanto y a la vez de agresividad. Era más expresivo de lo normal, pues él era más callado y reservado. Empezó a comportarse como un niño pequeño, perdiendo su lucidez mental. Ya no leía, ni escribía, ni dibujaba, siendo uno de los mejores estudiantes del colegio. No coordinaba en sus actividades y rutinas normales,
llegando al punto que yo como madre tenía que bañarlo, vestirlo y darle de comer. Cuando yo detecté con el tiempo que era algo espiritual, no sabíamos qué hacer ni a dónde recurrir, pues ya se estaba tornando muy agresivo. Tuvimos que internarlo en una clínica, pues él manifestaba una fuerza, una agresividad que no era normal en él. Lo tuvieron que sedar, pues en el sitio donde vivíamos no habían clínicas psiquiátricas y por el comportamiento que presentaba, pues convulsionaba, tenían que atarlo a una camilla de manos y pies, algo muy doloroso para mí o para nosotros como padres. El médico lo declaró con esquizofrenia catatónica, siendo así trasladado a los 2 días a una clínica psiquiátrica muy reconocida en Bogotá, y me habían dicho que por el caso que presentaba él iba a quedar recluido de por vida en esa clínica. En el tiempo que mi hijo estuvo hospitalizado, pude ver en él todo tipo de enfermedades y los médicos a la vez quedaban confundidos, pues al realizarle los exámenes todo salía normal. Sin embargo, por lo que veían en él, me lo seguían declarando como esquizofrénico. Pero el Señor en el último momento se glorificó. Ese mismo día llegamos a la enseñanza allá a la iglesia, el primer día que llegamos a la iglesia. Y en la profecía dada por el Espíritu Santo a mi hijo, el Señor le dijo: y no te preocupes, pues tú no vas a quedar así, te estaré libertando. Asiste a mis estudios bíblicos, pues a través de estos te libertaré. Y terminarás tus estudios y te pondré por lo alto en tus estudios. Es así, hermanos, como mi Padre Celestial a los 3 meses de asistir a la iglesia se glorificó en mi hijo, me lo libertó. Y a la vez, hermanos, el Señor le ha cumplido la promesa con sus estudios. Y el año pasado mi hijo cursó completamente su año escolar, el 10º grado, ocupando en los 4 periodos el primer puesto. Y este año ya está en su último año escolar. Y para la gloria de Dios, antier recibí el informe académico de manera virtual y nuevamente con excelentes notas. Todo esto, hermanos, lo he testificado para engrandecer y glorificar el nombre de mi Padre Celestial.